Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo especial de Pete Bay, ¿Te gusta de perrito? Basados en el libro. Babe es un gato, dijo Charlie con una sonrisa, mientras su mano sostenía las pequeñas orejas de gato en la cabeza del hombre mayor con una expresión muy satisfecha. Eres muy lindo. Eres un perro, sí, porque soy más grande. No, sino porque te gusta ser el estilo perrito. Charlie estaba muy sorprendido. El joven alto rápidamente extendió su mano para cubrir la boca de Babe antes de que la otra parte accidentalmente dijera algo que no debería decirse en un lugar con muchos niños pequeños caminando por todas partes de esta manera. No digas eso. El joven Alfa resopló mientras Pace se alejaba flotando sin sentir la más mínima culpa, hasta que Charlie tuvo que suspirar de cansancio. Espera aquí, yo pagaré primero. ¿Tienes dinero? Preguntó el hombre con voz clara mientras la mano grande soltaba su boca. ¿Quieres usar mi tarjeta? No es necesario, puedo manejarlo. Se apresuró a negar Charlie antes de darse la vuelta y alejarse hacia el mostrador. Una pareja de perros y gatos caminan de la mano por un parque de atracciones. Como era de esperar, Charlie tenía la intención de comprar entradas para todos los juegos, porque el perro grande estaba ansioso por jugar y probarlo todo. Cuando pasaba por delante de cualquier juego, arrastraba a Pei para que jugara con él, a lo cual el anciano que estaba siendo arrastrado solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de negarse. De hecho, no estaba nada familiarizado con los juguetes de estos niños, pero por el bien de su cachorro no le importó. Además, ¿qué tan desafiante es este viaje? Pete Bay es un corredor profesional. Su trabajo principal es más desafiante y peligroso que cualquier otra cosa, así que no esperes que este juego para niños lo derribe. Aquí todo el mundo debe saber quién es el verdadero rey. ¿Estás bien? Charlie le preguntó a su novio con una mirada preocupada cuando Bey de repente pareció callarse desde el momento en que entraron a la zona de la montaña rusa. Además, ahora se había instalado el equipo de seguridad y el rostro del flaco mayor se veía pálido hasta el punto en que sus piernas comenzaron a sentirse débiles y parecía inseguro mientras le apretaban las manos. ¿Realmente tenía que montarlo? Está bien, respondió Bey con voz tranquila, sin dejar de mirar al frente porque no sabía dónde poner los ojos. En respuesta, agarró el tablero de seguridad que había sido instalado y lo apretó. ¿Estás seguro? Charlie volvió a preguntar, porque las palabras y los gestos de Bey parecían ir en una dirección diferente. Si tienes miedo, no tienes que montarlo, puedes decírmelo. No tengo miedo, no estés loco, Charlie. Bey, no, jugaré contigo. Bey insistió en subirse a pesar de que su rostro no parecía convincente. Charlie, que lo vio, se sintió arrepentido y culpable porque tal vez presionó demasiado a Babe. Sabía que simplemente ir a un lugar como este estaba pasado de moda, pero Babe se esforzaba por hacerlo y ahora incluso le pidió a esa persona que montara en las atracciones con él. Es demasiado egoísta. No pongas cara triste, dijo Babe en voz baja, mirando en la misma dirección. No lo monté porque me obligaste a hacerlo, lo hice porque quiero ser la primera persona en hacerlo todo contigo. Aunque la situación actual no parecía adecuada para una escena conmovedora, tenía que admitir que estaba muy conmovido por las intenciones de Babe. Al hombre no le gustaban los paseos vertiginosos como montar un vikingo. De hecho, tan pronto como bajó de la atracción, Babe tuvo que oler el inhalador, pero aún así se atrevió a jugar con él e hizo todo exactamente como decía. Entonces, ¿cómo podría no amarlo? Mira cómo le agrada. Prepararse. La voz del operador de la montaña rusa era fuerte. Después de comprobar la seguridad de todos en el tren, cuantas más veces Charlie miraba a Bay, más nervioso parecía. El flaco Alfa respiró hondo como si se estuviera preparando. Parecía más serio que cuando iba a correr un coche. La montaña rusa avanzó lentamente, mientras el famoso corredor se sentaba quieto mientras jugaba con el arnés de seguridad en su cuerpo. Bey ni siquiera se volvió para mirar a Charlie. Por otro lado, Charlie no miraba a ninguna parte. El joven alto miraba fijamente a Babe, a pesar de que Babe intentaba actuar como si no fuera nada.
Aún así, sabía que Bey estaba muy nervioso. ¿Quieres tomarnos de la mano?, preguntó Charlie, mientras la montaña rusa subía más y más. No tengas miedo. Tomarse de la mano cuando tienes miedo, no creo que haya nada de malo en eso. Si no puedo jugar juegos como este, no me llames Pete, dijo con una cara tensa. ¿Cómo podría un hombre de 30 y tantos años actuar como un niño fingiendo no tener miedo? Bien, veamos hasta qué punto puede afrontar sus miedos. ¡Ah! Pero al final el valiente gritó cuando la montaña rusa llegó a la cima y zambulló bruscamente a una velocidad increíble. Su rostro se puso mortalmente pálido y rápidamente extendió la mano para agarrar y sostener la mano de su amante. ¿Por qué? Dijiste que no tenías miedo, Charlie. ¡Ah! Y el pasajero más ruidoso de esta montaña rusa es un famoso corredor llamado Pete que tiene 31 años.